El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que los seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Ya ven que estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron: concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que yo seré bautizado? Le respondieron: sí podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quien está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llama la atención que Marcos, ¿verdad?, que es un evangelio tan breve, pues dedique este párrafo con tanto detalle a lo que es previo a la pasión de Jesús. Jesús siempre va a estar en sintonía con el Espíritu de Dios. Y Jesús, en este momento culminante de su presencia entre sus discípulos, revela aspectos centrales relacionados con el seguimiento que no pueden ser ajenos a ningún discípulo y que no pueden distraernos de lo esencial, de lo que auténticamente es valioso a los ojos de Dios. Jesús desarrolla por completo el marco de su respuesta a Dios, de su fidelidad a Dios, ¿sí?, de su correspondencia al amor de Dios en la complacencia al Padre. Este es el auténtico y verdadero discípulo, aquel que verdaderamente le sigue a Dios solamente
tiene su mente y su corazón puesta en la complacencia del Padre. Nada más. Todo lo demás es paja, todo lo demás es basura. Nosotros nos empeñamos en tantas cosas y nos olvidamos en la complacencia al Padre. Jesús vive inmerso en Él, no es el árbitro del mismo. El Padre nos atrae hacia Jesús y al mismo tiempo nosotros formamos parte de esta docilidad, de esta participación, de esta capacidad de acoger la voluntad de Dios desde esta verdad. Por eso nuestra vida tiene que estar siempre empeñada, dirigida, con una visión clara hacia dónde vamos caminando. Mateo va a presentar de manera diferente este texto, y en él es la madre de estos dos discípulos, ¿sí?, la que pide los puestos para ellos. Aquí son ellos directamente. Y es curioso cómo estos dos discípulos van empeñados en buscar los primeros lugares. Y es curioso cómo los otros que no se atreven a pedirlo también lo están deseando. Y entonces se genera una controversia. Y la controversia es evidentemente nacida de la envidia. Los discípulos no han entendido absolutamente en qué consiste el seguimiento de Cristo. Vivir en Jesús es crecer en docilidad al Padre, es hacer la voluntad de Dios, es maravillarse de lo que Dios está pidiendo, es compartir la misión para la que el Padre le ha enviado. Cristo Jesús es el único Salvador del mundo, es el único Redentor. Nada ni nadie más nos puede salvar. No ha sido dada a la humanidad ningún nombre bajo el cual podamos ser salvados. Pero aquellos a los que Jesús elige y que por ende son elegidos o somos elegidos por Dios, también hemos de ser signo de salvación, instrumentos de salvación, dóciles a la voz del Espíritu. Pero para ello es necesario beber del mismo cáliz. Es necesario atravesar el umbral de la cruz, ser sumergidos con Él en su mismo bautismo, en el bautismo del martirio, de la entrega por la salvación de la humanidad. Seguir a Jesús es recorrer con Él el camino del siervo de Yahvé, convertir a través de Él nuestra propia vida en un don, en un regalo, en un servicio generoso, entregarla por la salvación para rescate de muchos, para rescate de la humanidad. Es importante darnos cuenta cómo esta explicación que Jesús va dando con lujo de detalles a los discípulos abre el horizonte de la vida nueva, abre el horizonte de la resurrección, abre el horizonte de la vida en Dios. Si hasta ahora los discípulos habían aprendido unas formas, unas maneras, pues de orar, de relacionarse entre ellos, ¿sí?, de ir asumiendo los valores del reino, ahora llega el momento de poder vislumbrar ese reino. Pero ese reino no se puede vislumbrar, no se puede percibir sin la muerte. Y parece una contradicción. Y nosotros nos empeñamos en vivir, y nos empeñamos en vivir bien, y hacemos todo lo posible y lo imposible por estar bien. Y se nos olvida que este umbral que se presenta delante de nosotros es precisamente la gran oportunidad de la felicidad eterna. Entonces, en el centro de la palabra de hoy figura la revelación del lenguaje vigoroso en clave de conversión, de dejar nuestros viejos esquemas, de dejar nuestra propia forma de pensar,
de permitir que el reino de Dios verdaderamente irrumpa en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, y ser capaces de abrirnos a la alegría de la salvación. Seguir el ejemplo que nos ha dejado Jesús, caminar tras sus huellas. Y aquí está la espiritualidad de Santa Clara, esta mujer que va siguiendo las huellas, ¿verdad?, del Cordero ensangrentado, a través de las cuales hemos sido salvados. Jesús ha sido enviado por el Padre para revelar su misericordia, su fidelidad, su salvación, su alegría, su esperanza, una vida bienaventurada, y las vías por las que se abre camino hacia los corazones de la humanidad son precisamente su palabra, que nos remite al Padre, que nos revela a este Padre misericordioso, que nos hace entender que el Padre no nos deja solos, que desde el momento en que Él creó a la humanidad, el Padre permanece con nosotros, y que un signo y una señal de esa presencia es la encarnación de su Hijo, y después la presencia siempre activa del Espíritu Santo. Caminar tras las huellas de Cristo Jesús no es simplemente un impulso humano, no es solamente una tarea, ¿verdad?, que cada uno nos proponemos, sino es ante todo y sobre todo ser dóciles al Espíritu, ser lo suficientemente humildes y sencillos para poder andar, para poder caminar sobre estas huellas. Jesús busca a la humanidad y hace que Él, a través de esta búsqueda, pueda encontrarse con los hijos de Dios y llevarlos al Padre. De tal manera que el camino de Jesús no es débil, el camino de Jesús no es vulnerable, el camino de Jesús no es la derrota, el camino de Jesús no es solo el sufrimiento, el camino de Jesús es la fuerza del amor que vence la muerte, la fuerza del amor que vence el pecado, la fuerza de la resurrección, y no la huida cobarde a la muerte y a la cruz. Abrazar con alegría la propia vida es abrazar con alegría y esperanza la muerte que nos vendrá. Y por lo tanto, abrazar con alegría y esperanza la cruz de cada día, convirtiéndonos en luz, en antorchas que iluminan al mundo que yace en tinieblas y en sombra de muerte. El reino de Dios, el reino del Padre, es un reino donde crecemos juntamente, ¿verdad? Los que podemos ser antirreino y los que somos pro reino. El antirreino, ¿verdad?, lo vamos generando a través de nuestra falta de fe, de nuestra falta de amor, de nuestra falta de comprensión, de caridad, desde nuestra mentira, desde nuestra propia imagen que vamos maquillando cada vez más y le vamos poniendo capas y capas y capas de maquillaje, o bien signo del reino, viviendo en esa libertad de los hijos de Dios. Por eso, para buscar los primeros lugares, hemos de ser los últimos, cosa que al menos a mí me cuesta mucho, porque me encanta ser el primero y deseo ser el primero y brillar donde quiera que estoy. Qué importante es una vida discreta, una vida escondida con Cristo en Dios, que nos haga capaces de proyectar y de revelar verdaderamente lo que hay en lo más profundo del corazón. Porque el amor de Dios, porque el seguimiento radical
Porque el seguir a Jesús hasta la cruz desenmascara nuestra ignorancia, desenmascara nuestra necedad, desenmascara nuestro pecado. ¿Para qué? Para hacernos capaces, para hacernos sujetos del reino, no desde nuestra perspectiva, no desde nuestra iniciativa, sino desde la que Dios nos ofrece en Cristo Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Pidamos al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María que nos conceda la gracia de ser dóciles a la voz del Espíritu y de poder estar digna, humilde y sencillamente en el lugar donde Dios nos pone y quiere que estemos.